Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Han pasado lindo sábado? ¿Han disfrutado el día con el Señor? Bueno, es importante gozar en el día del Señor, en su compañía, con los hermanos. Y qué lindo es poder compartir un mensaje con ustedes en esta noche. Vamos a estar estudiando una historia en esta noche sobre el ciego Bartimeo. Vamos a estar analizando un poquito lo que la Biblia nos enseña en cuanto al mensaje que la palabra de Dios nos deja en esta historia. Gracias por invitarme a esta vigilia. Hace un montón de años que no estoy en una vigilia. La última que estuve fue en la universidad, así que una alegría poder renovar una nueva actividad. Seguro hay más de 7 años hace que no estoy en una vigilia. Y qué lindo es también ver a muchos jóvenes, ¿sí? Eso está bueno y es lindo poder compartir con ellos estos espacios también, ¿no? ¿Les parece si hacemos una oración? Le pedimos a Dios que Él nos acompañe al estudiar su palabra, ¿sí? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, estamos felices porque nos regalas la linda oportunidad de poder abrir en esta ocasión tu palabra una vez más. Solo pedimos humildemente, Señor, que tu Santo Espíritu nos enseñe, que podamos salir diferentes en esta noche, que pueda ser de bendición el mensaje que trae tu palabra para todos nosotros. Te ruego, Señor, de forma personal, que no hable yo, sino que hable tu Santo Espíritu. Que Él nos instruya y nos permita ver en esta historia matices que puedan sanar nuestro enfermo corazón. Gracias por la historia de Bartimeo. Gracias, Señor Jesús, por atender esos pequeños deseos, anhelos que las grandes multitudes de este mundo no pueden ver. Esas cosas imperceptibles que solamente tú ves. Ayúdanos a poder entregarte todas las cargas que tenemos en tus manos. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Bartimeo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La historia del ciego Bartimeo se describe en la Biblia en los 3 evangelios sinópticos. Es decir, es una historia importante. Cuando está en los 3 evangelios, la Biblia nos está diciendo que esa historia tiene relevancia para el Espíritu Santo. No quiere decir de que en una historia que no aparece en los 3 evangelios no es importante, pero que los 3 testigos que han investigado, que han presenciado lo que hizo Cristo, dejen registro, nos debe llamar mucho la atención. Y los 3 testigos, cuando describen la historia, la descripción que hace cada uno de ellos nos enriquece. Por eso, por ejemplo, en un juicio se llama a testigos. Cuantos más testigos hay, mejor se arma la escena que se está investigando. En el caso bíblico pasa lo mismo. Cada uno de los testigos o investigó u observó cosas que le llamaron la atención. Y vamos a estar viendo de que esta historia está en Mateo 20, en Lucas 18 y también en Marcos capítulo 10. Esos son los 3 capítulos donde aparece la historia del caso de Bartimeo. En esta historia vamos a estar haciendo referencia a Marcos capítulo 10. ¿Sí? Me acompañan a Marcos capítulo 10 y vamos a estar leyendo esta historia de forma detenida. Marcos capítulo 10, los versículos 46 al 52. ¿Lo tienen? Dice el texto: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Esta es la historia. Esta es la historia. Estamos en una antesala, una descripción, es un paso anterior a la llegada de Cristo a Jerusalén. Dice la Biblia que cuando Cristo iba yendo a Jerusalén, había dos cosas que hacían que esta historia cobrara importancia. Primeramente, una gran multitud iba con Jesús. Iban los apóstoles acompañando esta gran multitud que iba caminando con el Señor Jesús, por dos razones. Primeramente porque la Pascua estaba cerca, la fiesta de la Pascua, y además el personaje, el Mesías, el Nazareno, había cobrado fama. Jesús había adquirido mucha fama, mucho renombre, y la gente se agolpaba para ver a Cristo. Cierta escritora dijo que si Jesús viniera hoy en este tiempo, multitudes irían también tras la persona de Cristo. Nuestra sociedad está tan necesitada como lo estuvo aquella gente en Jericó. Es interesante que Jesús en esta historia nos describe que tenía un par de citas con algunas personas que vivían en Jericó. Antes de ir a Jerusalén, Jesús tenía que pasar por Jericó. Y se acuerdan que además del ciego Bartimeo, se encontró con Zaqueo también. Fue el mismo lugar donde Zaqueo fue también sanado espiritualmente por Cristo. Y oh casualidad, la multitud también en la historia de Zaqueo atropellaba o dificultaba el encuentro de Zaqueo con Cristo. Las grandes urbes, las zonas cosmopolitas son a veces una dificultad para encontrar a Cristo. Nunca fue el plan de Dios, jamás fue el plan de Dios que el ser humano se agolpara en ciudades. Es uno de los caos que ha traído la revolución industrial a la humanidad. Ese cambio de organización económico que ocurrió en el siglo XIX, XVIII en Inglaterra ha trastornado el plan de Dios, lamentablemente. Y como Jericó también era una ciudad importante de la época, la multitud causaba también dificultad para ciertas personas que querían encontrarse con el Mesías. Jericó quedaba al noreste de Jerusalén, unos 30 kilómetros. Jesús tenía que entrar en esta ciudad porque tenía un par de citas importantes. Este es el contexto general. Ahora vamos al contexto más cercano. En medio de esa gran multitud, hay un mendigo que está al borde del camino. Hay un mendigo que no tiene muchas cosas, más que tener muchas cosas, tiene muchas dificultades. Es un mendigo que está al borde del camino solicitando limosnas, pidiéndole a los transeúntes que andaban por allí que le dieran algo para su sustento. Cada día este ciego iba a ese lugar, buscaba zonas donde había movilidad de gente, buscaba lugares estratégicos para que la gente pudiera ser dadivosa con él. Es interesante que Marcos dice el nombre de Bartimeo. El dato del nombre no lo dan ni Lucas ni Mateo. Algunos creen, como Marcos se llegó a escribir como aproximadamente entre el 60 y la década del 70, algunos creen que Bartimeo llegó a ser alguien importante, alguien de influencia en la iglesia primitiva.
o al menos su familia cobró una influencia en la iglesia primitiva. Y además de ese dato, la Biblia deja muy en claro que en medio de las grandes ciudades, las grandes urbes, las grandes multitudes, Dios te conoce por nombre. Dios te conoce en tus necesidades más íntimas. Que Dios, bajo inspiración del Espíritu Santo, haya dejado el nombre de Bartimeo, significa que Dios conoce tus necesidades más ocultas, más íntimas. Conoce dónde vives, conoce tus complicaciones en el día, te conoce tanto por fuera como por dentro. Y es interesante que según la Biblia, este hombre no fue ciego de nacimiento. Fíjense lo que dice el versículo 51. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que vuelva a tener la visión, que recobre la vista. Es terrible nacer ciego, es tremendo. Pero es mucho peor, es una tragedia perder un sentido. Todo el cuerpo queda con capacidades limitadas. El cerebro hace un esfuerzo para poder adaptarse a la nueva pérdida. Este ciego tuvo oportunidad, aunque sea de forma limitada, no sabemos cuál es su pasado, pero algún grado de visión tuvo. Porque el texto dice que recobre la vista. Quiero volver a ver. Quiero volver a tener esa experiencia sensorial. Bartimeo, hermanos, cargaba con una carga, un desprecio social terrible. La ceguera siempre es algo tremendo, pero ¿saben que más aún en los tiempos de Cristo? La ceguera era una manifestación visible, física, de que tú estabas maldito ante los ojos de Dios. La ceguera era una demostración, era una comprobación de que no contabas con el favor de Dios. ¿Se acuerdan otro caso que tuvo Cristo con los discípulos? Este sí era un ciego de nacimiento, en Juan 9. Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este, que es el ciego, o sus padres? Una teología diabólica, hermanos. Hasta los mismos apóstoles se habían contaminado con la teología satánica propuesta por los romanos, por los griegos, por los babilonios, haciendo de Dios a un castigador serial. Cada día Bartimeo, hermanos, andaba en soledad. Era un hombre despreciado socialmente. Recibía las peores miradas. Recibía las peores palabras diarias. Tú eres una persona no favorecida por Dios. No solamente que tenía una vida limitada sensorial, social y espiritualmente, Bartimeo, sino que había perdido su autoestima como persona. Además de eso, no hay nada peor, hermanos, que perder tu propia independencia. Hace poco nos robaron la moto con mi esposa. Y hay hermanos muy buenos a nuestra iglesia, por ejemplo Guille, que siempre están, che, ese te llevo, te traigo, ¿no? Pero la independencia no se compara. No sé si alguna vez tuviste que depender de alguien. La dependencia limita tu manejo personal, limita tus elecciones, limita tus tiempos, porque siempre estás o jorobando a alguien o acomodándote al tiempo de alguien.
Bartimeo había perdido su independencia, hermanos. No podía tomar por él mismo ir a aquel lugar, observar aquel detalle de la vida. Bartimeo no era una persona feliz. Estaba destinado al fracaso y a la vida en soledad. La única opción que tenía era cada día tomar su capa y buscar un hospital, buscar un cementerio, buscar una catedral, buscar alguna calle transitada para solicitar ayuda. Hasta que llegó Cristo. Hasta que llegó Cristo. Y no sabemos el grado de conocimiento que tuvo este ciego o que tenía de Cristo este ciego. Pero dice Lucas que él empezó a preguntar. Escuchó el ruido de la multitud y dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué le está pasando? ¿Saben qué le dijo la gente? Le dijo, es Jesús el Nazareno. ¿Saben que Nazaret no era un lugar de una fama muy recomendada en las épocas de Cristo? ¿Se acuerdan allá en Juan 1, entre la charla de Andrés y Bartolomé? Andrés le dijo, he hallado al Mesías, el Nazareno de Nazaret. Y Bartolomé le dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pero Bartimeo vio algo. Con sus ojos deficientes, lo que ojos visibles no pudieron ver. Bartimeo, hermanos, vio una chance única. Y a veces la humanidad, a veces nosotros como cristianos, somos tan privilegiados que cuestionamos a Dios, nos quejamos, andamos malhumorados. Y hay gente como Bartimeo, una oportunidad. Dios, dame una oportunidad. Y te elijo a ti. Te elijo a ti. Y Bartimeo dijo, esta es mi oportunidad. No voy a perder esta chance. No voy a perder esta opción. Y en medio del gentío se oye una voz desgarradora. En el medio del gentío se escucha una voz cargada de necesidad, cargada de desesperación. Y esta es la segunda parte de este tema, la respuesta del Señor Jesús. Miren lo que dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Este texto, hermanos, es un texto sumamente consolador. Porque mientras la multitud veía a Bartimeo como un obstáculo, como una piedra en el camino, un estorbo al avance de la misión del Maestro, Jesús lo mira con ojos diferentes. Jesús lo mira como una posibilidad de mostrar, de revelar la misericordia de Dios. De tomar este evento y glorificar al Dios de los cielos. Dos miradas totalmente distintas. Y nosotros hoy en día, cuando tenemos este tipo de encuentros, ¿cómo miramos a la gente? Hoy hablábamos en la iglesia acerca de los homosexuales, cuando tocábamos Efesios 5. ¿Cómo trataría si llega un homosexual acá a la iglesia? Que de hecho muchos seguramente no vienen por vergüenza. ¿Cómo lo miraremos? Y esto me lo digo primeramente a mí, porque hoy hablábamos en la escuela sabática y me puse a pensar. ¿Tenemos la visión del Señor Jesús? ¿O tendremos la visión de esta multitud? En medio de todo el bullicio de las voces, Jesús tuvo oído para esta voz. Hermanos, era como si toda la multitud desapareciera. Todos los discípulos no estuvieran.
y solamente estuviera el Señor Jesús en la entrevista con este necesitado. Era como si nadie más, hermanos, en este mundo existiera. Jesús paralizó a la multitud, porque recuerden, hermanos, que Cristo tenía un calendario. Muchas veces le trataron de hacer cosas a Jesús y Jesús decía: no es mi tiempo, no ha llegado mi hora. ¿Se acuerdan? Jesús, hermanos, estaba siguiendo el calendario del Padre. Jesús, hermanos, estaba yendo a Jerusalén. Era totalmente legítimo, totalmente justificable si Jesús diría: no, Bartimeo, tengo que ir a la cruz, tengo que salvar a la humanidad. Pero Jesús se paró, hermanos, paralizó su andar y le prestó atención a este ciego como si no hubiera ninguna actividad más importante que la necesidad de Bartimeo. Hermanos, Dios no está tan ocupado en el universo para no escucharte. Jamás Dios te va a decir: no, Ezequiel, no tengo la atención en este momento, háblame después. Ese no es el Dios que presenta la Biblia. La Biblia dice en el Salmo 34, versículo 17: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 18: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Dios, hermano, no es insensible ante las peticiones que la gente necesita. Dios no está tan ocupado para cancelarte una entrevista a ti. Bartimeo, hermanos, no era una persona prominente, pero era un ser humano necesitado. Y eso bastó. Para pedir a Jesús cosas, hermanos, no necesitas un discurso técnico. Para hablar con Dios no necesitas una palabrería académica. No necesitas ser un hombre, una mujer con títulos, con palabras tan armoniosas. Porque a veces, hermanos, la situación nos lleva a decir solamente 5 palabras. Y si es que hablamos, a veces nuestro corazón está tan agobiado, tan desorientado, con tanta carga, que decimos: Señor, no sé ni qué pedirte. Solo tú sabes los rumbos que tiene mi corazón. Perdóname, Señor, si no sé qué decir. Solo ayúdame con lo que estoy sintiendo en mi corazón. Y eso era la situación de Bartimeo. Bartimeo solamente dijo 5 palabras. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Hay que acercarse a Dios y Dios responde. Dios responde. ¿Saben cómo fue la respuesta ahora de Bartimeo? Es interesante. Versículos 50 y 51. Dice el texto: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, 1, ¿qué? 2, recobre 3, la 4, vista 5. 5 palabras. Maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Y la Biblia dice que Bartimeo hizo algo. Bartimeo arrojó su capa y saltó. Yo no sé cuántas veces habrá podido saltar Bartimeo, hermanos, porque un ciego, si bien tiene cierta ubicación espacial,
pero tiene dificultades para movilizarse con su propio cuerpo. Pero la Biblia dice que él saltó y dejó la capa. Bartimeo seguramente no tenía muchas cosas en la vida. Bartimeo no tenía muchos bienes materiales. Bartimeo tenía esa capa que era su lugar para dormir, era su cobertor del frío, del sueño, del fuerte sol del mediodía. Era el medio para que la gente le pusiera las limosnas. O sea, era su sustento diario. Era el elemento que le daba la vida. Pero Bartimeo, cuando escuchó el llamado de Jesús, hermanos, todo lo demás perdió relevancia. Nada tuvo más relevancia que el llamado del Señor Jesús. Hubo un orden de prioridades en la vida de Bartimeo. Hubo decisiones sumamente importantes. Dejó el instrumento que era la fuente de ingreso de toda su vida. Y aquí Dios nos está llamando, hermanos, a pensar de que el encuentro con Cristo era la experiencia más importante para Bartimeo. Bartimeo entendió que no había nada en el mundo que tuviera tanto valor que no sea el llamado de Cristo. No hay en este mundo, hermanos, no existe nada tan importante para abandonar el plan de Cristo para tu vida. Nada. No existe nada en este mundo que se compare con el llamado que Dios tiene para tu vida. El llamado de Cristo opacó todo lo demás en la vida de Bartimeo. Todo. Nada quedó igual. No existe una capa tan importante en este mundo, hermanos, que podamos colocar primero esa capa antes que al Señor Jesús. No existe. La pregunta es, ¿cuál es esa capa que tienes? ¿Cuál es esa prioridad tan importante que no te deja saltar e ir a la presencia de Cristo? Bartimeo dejó todo y fue con Cristo. Y ahora el Señor Jesús, versículo 51, le hace una pregunta, ¿no? Y uno dice, ¿qué pregunta tan innecesaria? Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Porque Bartimeo, hermanos, necesitaba hacer crecer su fe. El hablar transforma la bajeza del ser humano y lo ensalza a la vida de fe que Dios espera. Si Jesús sabía, si hasta la multitud que estaba ahí lo consideraba una molestia por la situación, era visible la situación de Bartimeo, ¿por qué Jesús pregunta esto? Porque Bartimeo tenía que crecer en la fe. Tenía que, por un lado, reconocer su impotencia física y reconocer al dador de la sanidad de su vida. Es un proceso en la vida espiritual. Y saben que Jesús le dio algo mucho más a Bartimeo que solamente la sanidad espiritual, mucho más. Dice la Biblia, vete, tu fe te ha salvado o te ha sanado. La misma palabra. Bartimeo, hermanos, recibió un vete de Cristo. Y uno dice, qué forma tan despectiva, ¿no? Pero ¿saben qué le estaba diciendo Jesús? Bartimeo, sé libre. Toma tu independencia. Construye tu autoestima. Empieza una nueva vida. Empieza a moverte por ti mismo. Sé libre, Bartimeo. Vive una vida distinta.
El vete no es despectivo de Cristo, sino que señala de que ahora había una nueva vida para este ex ciego. Y Jesús dice, tu fe te ha salvado y sanado. Esto es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque Bartimeo llamó a Jesús, fíjense ustedes en el versículo 47, Jesús, hijo de David. Y saben que si ustedes miran el original en griego, están al revés estas palabras. O sea, lo que estaba diciendo Bartimeo era, hijo de David, Jesús. ¿Saben qué significan estos dos términos? La frase hijo de David hace alusión a que Bartimeo confió en que Cristo era su libertador. El término hijo de David, hermanos, hace alusión a que Israel iba a ser libertado por el Mesías, por el descendiente de David. La libertad llegaría por la persona de Cristo. El Mesías iba a traer la liberación al pueblo de Dios. Y la palabra Jesús es Salvador. Tú, Señor, yo confío en que tú eres mi Salvador. Yo ando perdido. Señor, cambia mi situación. No quiero esta ceguera. Cambia, revierte esta situación. Señor, estoy harto de no poder ver. Estoy enfermo. Tú eres el que puede darme la solución. Y Jesús dice, vete, yo Jesús te salvo y yo como hijo de David te liberto. Vete por confiar en mí. Tú ahora estás restaurado física e internamente. Vete porque ahora puedes ser libre. Libre en mí. Porque ahora dice la Biblia que Bartimeo seguía al Señor Jesús. Noten ahí el versículo 52. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Queridos hermanos, la reflexión para nosotros. ¿Qué querrías que Dios haga por ti? ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Hay algún aspecto de nuestra vida, hermanos, que estamos sufriendo? Algo tan íntimo, algo tan privado, algo tan oculto que ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos saben, que necesitamos reconocer a nuestro libertador, el Hijo de David, y a nuestro Salvador, Jesús. ¿Será que hay algo que nos está pasando en semejanza a la historia de Bartimeo? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Dios está atento a tu necesidad. ¿Has reconocido delante de Dios tu condición? ¿Te has puesto a analizar y a ser sincero con tu condición delante de Dios? ¿Estás dispuesto a ser humilde como fue Bartimeo y decir, Señor, estoy enfermo, estoy mal, no me siento bien, no soy feliz, Señor, mi condición no me llena, tengo una existencia que necesito que me la cambies? Para esta petición, hermanos, hay que ser sinceros con uno mismo. Hay que reconocernos como tal somos. Yo deseo de corazón y anhelo de que la historia de Bartimeo, la experiencia de Bartimeo, sea la nuestra en esta hora. Que Dios les bendiga ricamente.